Es un privilegio estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con Efesios. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer, como siempre, de versículo 3 al versículo 14. Voy a leer yo en voz alta para recordar este pasaje que es un todo, es una bendición, una alabanza a Dios, que comienza en el versículo 3 diciendo, Efesios capítulo 1, versículo 3, comienza diciendo, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual, el versículo 9 estamos, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. En el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora estamos en el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios, que sigue hablando, Pablo, alabando a Dios. Versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre Celestial, gracias, porque Pablo, inspirado por tu Espíritu, nos dio estas palabras inspiradas para que tengamos vida espiritual al escuchar el Evangelio, para que tengamos por el poder de tu Espíritu ánimo, para que nuestros ojos del entendimiento y nuestro corazón entiendan aún más de quién eres, que eres digno de toda gloria, que todas las cosas y la salvación es para alabanza de tu gloria. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente, para que por el poder de tu Espíritu podamos aceptar, si realmente confiamos en Cristo, que somos hijos de Dios, herederos de Dios en Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar el versículo 11 y 12, si Dios quiere. Vamos a ver si llegamos al 12. Espero que sí. Estoy seguro que
Es muy probable que sí. Porque un día comencé una predicación, pero por el tiempo di la primera parte y no la segunda. Pero en esta predicación esperemos que demos el 11 y el 12, si Dios quiere. Entonces, en el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está en la parte de alabanza, como ya dimos, alabanza a Dios el Hijo. Primero, Pablo alaba a Dios el Padre, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí alaba a la bendición de Dios y alaba que Dios nos escogió para que seamos sus hijos antes de la fundación del mundo. Antes que existiera el mismo espacio y tiempo y de la misma creación, Dios ya nos conocía perfectamente. Y Dios determinó por su poder, por su obra soberana, determinó que nosotros íbamos a ser sus hijos. Y eso es lo que dicen varios pasajes de la Biblia, y nosotros aceptamos eso por fe, porque lo que dice la palabra de Dios es así. Muchos quieren rechazar esta verdad de la elección y quieren negar lo que la Biblia dice porque no les gusta. Pero nosotros, al contrario, si tenemos al Espíritu Santo, no solo tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice, sino como Pablo, en este mismo pasaje, alabar al Dios el Padre que nos escogió. Gracias, Dios Padre. Gracias. Dad gracias a Dios de corazón porque me conocías perfectamente antes que yo nazca. Gracias porque mandaste a Jesucristo a la cruz a morir por mis pecados. Gracias, Jesucristo, porque me escogiste para que yo sea tu hijo. Y eso es, en el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo es para que Dios reciba la gloria en su gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Un regalo que Dios da sin que el ser humano merezca. El ser humano es el que recibe el regalo de la salvación y de la elección también. Luego, del versículo 6 al 12, Dios alaba. En realidad está alabando a toda la Trinidad, pero en esta porción enfatiza la obra de Jesucristo, Dios el Hijo. Jesucristo es el que derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos nuestra libertad del poder de la condenación del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores en nosotros mismos. Si Dios contara un segundo, solo un segundo, en nosotros mismos, estaríamos condenados por toda la eternidad. Por eso Dios envió a su Hijo para que muriese en la cruz, para que no sea nuestra justicia la que nos hace aceptos delante de Dios, sino la justicia perfecta de Cristo que no se puede quitar ni añadir. Por eso, únicamente nosotros contamos con la sangre de Cristo. Únicamente Cristo es el que justifica al pecador. Por eso Pablo alaba a Dios el Hijo, el cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo es el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esta gracia también dice, Dios nos ilumina. Dios nos ilumina con su poder para entender los misterios, que es para los incrédulos velado. Y el misterio es que Dios tiene el propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Y ya comenzó ese propósito
porque Cristo murió y resucitó. Y hoy tú eres parte de ese propósito como la iglesia que está en Cristo, unido a Cristo. Y esto se va a consumar en el cumplimiento de los tiempos, en el futuro, cuando todas las cosas y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Sin embargo, esto ya comenzó hoy y comenzó por la sangre de Cristo derramada en la cruz por ti. Y luego aquí, en esta porción de alabanza a Dios el Hijo, nuevamente comienza diciendo en el versículo, en Él, en Cristo. Todo el tiempo Pablo nos está diciendo que es únicamente en Cristo. Es unido a la vida y muerte de Cristo que tenemos toda bendición espiritual. No existe ninguna bendición que nosotros tengamos que no sea en Él. No es porque yo hice esta obra que yo tengo estas bendiciones. Esa persona todavía no entiende la gracia. Todo lo que el ser humano pueda dar a Dios únicamente es porque Dios le dio antes a esa persona. Eso me hace recordar una ilustración que dijo un hermano de un niño que ahorra el dinero, la mesada, dicen en portugués, en español no sé cómo se diría, que recibe un dinero ese niño y ahorra de su padre. Entonces el padre le dice, ¿tiraste la basura esta semana? Sí, tiré la basura. ¿Hiciste esto? Sí. Entonces te doy la mesada, te doy el dinero que te doy todas las semanas. Y entonces muchos padres hacen algo así para que el hijo aprenda a economizar y usar el dinero. Y también una motivación para que haga algún trabajo. Sin embargo, hay que enseñar obviamente la gracia también al niño. Pero el niño ahorró. Y pasó mucho tiempo y el niño le acompañó al padre a un lugar donde venden electrodomésticos y también bicicletas. Y entonces ahí el niño vio una bicicleta, sus ojos se iluminaron y dijo, yo quiero esa bicicleta. Y justo dijo a su padre, papá, yo ahorré, tengo mucho dinero que ahorré en este año y ahorré de mi mesada porque trabajé. Y entonces el padre le dijo, sí, ¿qué querés? Y entonces el niño dijo, yo quiero esa bicicleta, comprar con mi dinero que yo trabajé. Y entonces el niño compró, llevó su dinero así. Y entonces fue al mostrador, se dice mostrador acá, el mostrador, y entonces estaba allí los que, digamos, a los que se pagan. Entonces ahí, ¿cuánto sale? Le dijo el padre. Y entonces la mujer le dijo, sale, bueno, si es Uruguay, acá no es así, sale $100. Entonces, no sé cuánto sería acá, 120,000 pesos. Ni sé cuánto sale una bicicleta, pero es una bicicleta de calidad entonces. Aunque hay bicicletas mucho más caras. Es una bicicleta de niño. Entonces ahí el padre dice, ¡ay! Y mi hijo solo tiene 10,000 pesos. Solo tiene $10 ahorrado. Entonces, le voy a pagar todo lo otro. Y entonces el niño ni está enterado, pero el padre le compra y le paga todo. Y entonces va con su bicicleta a su casa y le dice, mamá, compré una bicicleta con mi dinero que yo logré. Mirá, ahora sí que voy a trabajar más todavía. Y entonces el padre le dice, felicitaciones, hijo, felicitaciones, qué bueno que hiciste. Bueno, algo así es la gracia con Dios. Nosotros damos 10,000 pesos a veces, pero Dios no cuenta lo que damos, cuenta lo que hizo Cristo. Y aún esos 10,000 pesos que Dios nos dio fue de gracia
que Dios nos dio como nuestro Padre que nos ama. Y todo es por la obra de su Hijo amado. Por eso dice la Biblia que nos hizo aceptos en el amado. Esto es según la riqueza de su gracia. Nosotros si damos algo a Dios es únicamente por su gracia. Y al final Dios no nos va a contar nuestra vida. No nos va a contar hizo esto y esto, sino va a contar la vida de Cristo. Confiaste en la cruz de Cristo que te perdonó los pecados. Confiaste en el Espíritu Santo y el poder que te di. Confiaste en la obra de Cristo para todo en tu vida cristiana. O confiaste en tus propias obras. Eso es lo que determina una religión falsa de la verdadera relación personal con Dios. Es si confiamos en la gracia de Dios. Y esa confianza en la gracia de Dios es aún lo que nos va a hacer obrar en la vida cristiana. Porque si edificamos cualquier fundamento que no sea Cristo en la vida cristiana, la Biblia dice que va a ser heno y hojarasca. Se va a quemar. Y solo las obras que hicimos en Cristo van a permanecer. Es gracia. Esto es gracia inmerecida, regalo inmerecido de Dios. Y por eso Dios lleva toda la gloria. Y porque somos hijos también, la Biblia dice que tuvimos herencia. En el flujo, imaginemos que es como un río que Pablo dice algo, después dice algo y todo está conectado. Y Pablo conecta todo. Al comienzo dice que somos escogidos por Dios antes de la fundación, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados sus hijos. Y ahora dice que tenemos herencia habiendo sido predestinados conforme a su propósito. Hay como Piper, un predicador, decía, hay un paralelismo. Al comienzo dice que somos predestinados, elegidos por medio de la predestinación para ser hijos. Y acá nuevamente repite, sin embargo agrega algo. Nos llama herederos. Y este verbo es un verbo en griego. Se puede conectar con la herencia más adelante cuando dice en un sustantivo, en el versículo 14, hablando del futuro como hijos, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Como hijos de Dios, cuando seamos glorificados y estemos cara a cara con Cristo, vamos a recibir en ese momento aún más la plenitud de la herencia como hijos de Dios. Vamos a disfrutar mucho más de la comunión de amor con Dios, mucho más de la vida eterna, mucho más de la comunión con todos los santos, mucho más de cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento, de ser herederos juntamente con Cristo, de tener todas las cosas, dice en 1 Corintios capítulo 4, en los primeros versículos. No, capítulo 3, últimos versículos. Dice que Dios nos ha dado todas las cosas. En Romanos capítulo 8 dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Esto es gracia. Tenemos riquezas espirituales y mucho más que espirituales en la eternidad. Pero en realidad las que valen son las espirituales, porque la mejor riqueza, dice Jonathan Edwards, es Dios mismo. Conocer a Dios mismo. Como dice Salmo 73, Jehová es mi porción. Jehová es nuestro deleite y el tesoro máximo. Dios. Y no existe nada más grande que una relación con Dios y conocer a Dios. Como cantábamos, nosotros debemos gloriarnos, alegrarnos en conocer a Dios, no en las riquezas, no en la sabiduría o inteligencia humana, sino en conocerle, conocer a Dios.
Por eso, porque somos hijos, somos herederos. En Él asimismo tuvimos herencia. Aquí hay otra interpretación que algunos hermanos interpretan diciendo que nosotros somos la herencia de Dios. Sin embargo, yo me inclino como la Reina Valera traduce al griego y también como muchos otros hermanos traducen, considerando el contexto y el flujo del texto y la importancia de eso de que somos hijos. La importancia que tenemos herencia como hijos. La repetición de esta palabra herencia en el futuro, en el versículo 14, utilizando un sustantivo que tiene la misma raíz. O la misma repetición de nosotros desde el comienzo, dando alusión a todos los que estamos unidos a Cristo. ¿Y quiénes son los que están unidos a Cristo? Son los que confiaron, pusieron su confianza. Por eso dice en el versículo 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta palabra, nosotros los que primeramente esperábamos, en griego es una sola palabra, que como en griego, como es otro idioma, se utiliza varias palabras para traducir una palabra. Eso pasa siempre cuando traducimos otros idiomas a otros idiomas, porque no hay una palabra exacta. Aunque yo a veces no me doy cuenta, por ejemplo, cuando un predicador predica en alemán y su traductor está al lado, a veces tiene que pensar, ¿cómo traduzco esta palabra si no hay traducción? Y entonces ahí tiene que unir y hacer un concepto de esa palabra. Y aquí está el concepto de eso, confianza, fe. Esperar en Cristo es alguien que confía en Cristo. ¿Por qué dice primeramente? Porque Pablo sitúa a estos del cumplimiento de los tiempos, de la inauguración de los tiempos en la muerte y resurrección de Cristo, lo ubica a todos estos que ya está hablando, a los que están unidos a Cristo en este tiempo, lo ubica a los que están bendecidos por Dios. Todos ustedes, los que creyeron en Cristo hasta ahora, los que esperaron en Cristo hasta ahora, así traduce justo la NBI, los que hasta ahora o los que ya hasta ahora confiamos en Cristo, o sea, está diciendo, le está ubicando a los hermanos de Éfeso, porque vemos en el contexto que está hablando a los hermanos de Éfeso en todo lo que leímos del 13 al 14, le está ubicando como una primera generación, digamos, que creyeron en Cristo. Pablo estaba en la era apostólica. Entonces, todos los que creyeron hasta ese momento en Cristo y los hermanos de Éfeso eran parte de esta herencia. ¿Y qué otra cosa podemos decir de esto? Es que aún más personas iban a ser. Si hay unos que ya creyeron en Cristo o primero creyeron en Cristo, hay más personas que están por creer en Cristo y que son predestinados. Entonces, si las personas de la época apostólica de Pablo, los primeros que confiaron en Cristo en el nuevo pacto, en la inaugurado tiempo de los últimos tiempos, el cumplimiento de los tiempos, los que se reveló este misterio que estaba escondido, con aún más luz por el poder del Espíritu Santo y la muerte y resurrección de Cristo, nosotros ahora estamos fundamentados en los cimientos de los apóstoles y la palabra de Dios ya revelada que estaba formándose en esos tiempos. Y ahora nosotros, como vamos a leer después y dar después, en Él también vosotros, da un énfasis Pablo en los hermanos de Éfeso. Sin embargo, es un pronombre, según el comentario de Carson, que no enfatiza tanto la diferencia con el nosotros, sino que
utilizaría otro pronombre para hacer una diferencia mayor. Sin embargo, aquí está enfatizando más la identidad de los hermanos de Éfeso. Ustedes son los que creyeron el Evangelio y por lo tanto ustedes son los sellados por el Espíritu Santo. Ahora nosotros también somos incluidos en la familia de Dios si confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros también somos en Cristo también. Por lo tanto, nosotros también somos como los primeros cristianos de esos tiempos en Cristo. Y por lo tanto también como ellos somos herederos, como hijos de Dios, hijos amados como Cristo. Muchas veces hay una historia que ya se hizo más de una película acerca de eso. Es la historia de alguien que es heredero de una gran fortuna. Es heredero de un magnate billonario que tiene riquezas que van más allá de lo común. Sin embargo, ese hijo no sabe por ciertas razones. Estaba escribiendo y pensé, sería bueno hacer un cuento acerca de eso, para enfatizar la herencia de que uno es heredero y no sabe hasta que tiene el conocimiento de quién realmente es. Y que realmente tenía un padre que no estaba enterado de su existencia y por lo tanto le conoce a cierta edad y de pobre pasa a ser heredero. Qué triste sería ser para nosotros, ser herederos de riquezas inmensurables de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué tristeza sería ser hijos de Dios, unidos a Cristo, estar en el trono en Cristo, sentados en los lugares celestiales y vivir como mendigos en la vida cristiana. Qué tristeza sería ser ignorantes de quienes realmente somos en Cristo y de las bendiciones que ya poseemos en Cristo como herederos de toda bendición espiritual que ya gozamos en el presente y en el futuro vamos a gozar aún mucho más. Qué triste sería eso. Una ilustración que generalmente se me viene a la mente acerca de esto y que capaz ya habré dicho es acerca de los loros de Brasil. Hay ciertos loros de cierta raza específica principalmente, que algunas están en extinción, que por ciertas razones nacen en cautiverio, nacen encerrados en jaulas. Y entonces son vendidas a ciertas personas que compran de manera ilegal en el tráfico de animales. Hubo casos reales en que el gobierno, la policía o lo que sea, las autoridades encargadas de eso en Brasil, confiscaron estos loros nacidos en cautiverio, que tienen hermosas alas de diferentes colores, azul, rojo, que en la naturaleza, en las Amazonas cuando vuelan, hay algunas cámaras que sacaron en fotos, son las alas más hermosas que yo puedo ver en la naturaleza. Bueno, compite con otras de las más hermosas, pero están entre las más hermosas. Es una obra de arte las alas, colores hermosos. Sin embargo, por estar en cautiverio todas sus vidas, no saben que pueden volar. Y cuando son obtenidas, son puestas, digamos, en liberación por las autoridades y veterinarios especializados en este tema, descubren que porque nacieron en cautiverio,
no saben eso. No saben que tienen hermosas alas. No saben que si se extienden las alas pueden volar. Y por eso, aunque están liberados de esas jaulas, lamentablemente no pueden volar. Se les suelta en el patio o en cualquier lugar libre y caminan. Caminan felizmente porque, bueno, Dios les creó así a estos animales. Sin embargo, no saben volar. Y eso es algo triste. Es algo triste que estos hermosos loros, teniendo unas alas hermosas para elevarse y volar y planear en el aire, no lo hacen. No siguen la naturaleza, quién realmente son. Qué triste es que nosotros, siendo hijos de Dios, teniendo una herencia que es ilimitada, porque en Cristo tenemos toda satisfacción espiritual y material hoy, nosotros ignoramos, no apreciamos, y como estos loros que nacieron en cautiverios, no sabemos que Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libre para disfrutar de su obra, disfrutar de que somos hijos de Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que no existe nada que nos puede separar del amor de Dios, que su perdón está siempre ahí, que su poder por el Espíritu Santo siempre está ahí para levantarnos y mirar a Cristo. Y como Pedro, caminar a través de las olas, de las circunstancias de la vida, para mirar al futuro, que somos herederos con Cristo, que Cristo va a volver y con Él vamos a estar para siempre y disfrutar del amor de Dios sin hambre, sin pobreza, con riquezas espirituales para siempre, sin enfermedad. Y en este momento levantarnos en cualquiera que sea nuestra circunstancia y decir: soy rico porque Cristo murió, resucitó. Soy rico porque soy su hijo en Cristo, bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por eso alabo a Dios, doy gloria a Dios cualquiera que sea mi circunstancia. Porque no se trata de mí, sino se trata de Dios. Se trata de la obra de Cristo perfecta en la cruz. Somos herederos en Cristo. Y somos herederos porque Dios nos predestinó. Como dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El ser herederos se basa en que Dios es soberano. No se trata de mí, de yo, sino se trata de la libre elección de Dios, que decidió amarnos, que decidió escogernos. Es como esa historia que escuchamos de un rey que dio un edicto diciendo que todos los marginados, que todos los mendigos del reino vengan a mi palacio, porque yo les voy a cuidar a partir de ahora. Y entonces algunos no creen a ese llamado, pero otros dicen: yo creo, ese rey es bueno. Y entonces van al palacio y entonces le bañan, le dan de comer. Y el rey no solo les alimenta y les da toda bendición material y lo que necesitan, sino que les dice: ahora, a partir de ahora, porque ustedes están aquí, porque yo quiero, de mi libre voluntad, les voy a hacer herederos, hijos. Y todo mi reino va a ser
de ustedes. Esta ilustración es limitada en cierto sentido porque nosotros podemos decir, yo entré a las puertas del palacio porque escuché la petición del rey. Pero en realidad, Dios es el que nos llamó y nos escogió. Dios es el que cuando estamos tirados en el suelo, sin capaz de movernos como huesos, fue y en su poder nos dio vida espiritual y nos llevó en sus brazos como débiles, incapaces de movernos a sus puertas. Fue Dios quien nos convenció de pecado, juicio y verdad. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios no nos amó porque nosotros ya éramos hijos nobles con anillos y obras de justicia, sino que Dios nos llamó por gracia. Dios nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos incapaces de hacer cualquier obra. Dios nos amó cuando éramos enemigos de Dios. Mucho más ahora, estando reconciliados. Mucho más ahora, siendo justos, seremos librados de la ira venidera. Mucho más ahora, gocemos de las bendiciones que tenemos por gracia, únicamente por su amor inmerecido. Porque Dios nos predestinó. Dios trazó nuestra vida. Como Dios traza toda la historia de toda la humanidad. Como Dios trazó y determinó de su voluntad y buena voluntad, determinó que su Hijo muera en la cruz y resucite. Así también Dios determinó que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, resucitemos. Es algo que se basa en la libre voluntad de Dios. Porque según la Biblia, Dios es soberano. Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que está en el dominio de toda la creación. Sí, el sumo sacerdote y los sacerdotes de ese tiempo y el Sanedrín planificó para matar a Cristo. Y es un pecado terrible lo que hicieron, influenciado por mismo Satanás y las huestes demoníacas. Sí, es verdad. Pero eso estaba en los propósitos eternos de Dios, que es soberano para salvar a todos nosotros. Aún lo más horrible que existe en la vida de cada cristiano no está fuera de las manos de Dios soberano. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú creíste en Cristo, la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado, tú eres esa persona. Y no escuches al diablo que te apunta y te dice: tú pecaste hoy, no podés levantar la cabeza. Tú pecaste ayer también. ¿Cuántas veces pecaste en esta semana? Por eso vos no sos aceptado delante de Dios. No, como Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino, levantá la espada de la palabra de Dios que dice: somos aceptos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, yo sé que soy pecador y yo sé que voy a pecar mañana, pero yo no confío en mis obras. Yo confío en Cristo, que murió y resucitó y me hizo su hijo por gracia, no por mí, y que me hizo su heredero
no por mis obras, sino por su amor. Porque Cristo murió en la cruz por mí, siendo yo pecador. Entonces su herencia se basa en su elección, en su predestinación. Y si vamos un paso más, podemos decir, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 2, que dice que, hablando de los que creemos en Cristo, porque somos hechura suya. Poema es la palabra. Justamente la palabra poema o creación como una obra de arte se sacó de esta palabra griega, que es hechura. Somos una criatura hecha, una obra de arte por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias Dios que si hay algo que hago por fe en Cristo, no es por mi propio mérito, sino es que tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas y por eso tú llevas la gloria. Si yo estoy en este momento predicando el Evangelio, no es porque yo sea perfecto, no es que Dios cuente un segundo de mi vida, sino únicamente es porque Dios preparó de antemano que anduviese en Cristo, porque Dios me escogió. Lo mismo usted. Si usted hace realmente una obra confiando en Cristo, en la gracia de Cristo, es porque Dios te escogió y Él es el que lleva la gloria de comienzo hasta el final. Todas las cosas según el designio de su voluntad. Acá utiliza varias palabras enfatizando esto, que Dios es soberano, que Dios elige y gobierna todas las cosas y que Dios es el que nos hace sus hijos herederos. Es según su propósito, es según su designio de su voluntad. Aquí utiliza tres palabras que enfatizan eso, o una de las palabras que utiliza, de las muchas palabras en este capítulo, son esas tres. MacArthur, en su libro, en su comentario, MacArthur falleció, sí, y gracias a Dios que Dios le utilizó para que podamos leer su comentario que hizo también con ayuda de otros. Gracias a Dios que Dios preparó de antemano toda su vida para vivir para la gloria de Dios y predicar el Evangelio. Y qué agradecido estamos por su vida. No significa que vamos a opinar totalmente todo lo que dice MacArthur. Sin embargo, lo que él aportó explicando el Evangelio de gracia verdadero, como un hombre de Dios real, ha sido de gran bendición para mi vida personal y para muchos. Y lo va a seguir siendo. Y por eso doy gloria a Dios, que Dios le escogió a él, como él bien predicaba esto, que Dios determinó su vida y porque Dios nos escogió, nosotros también vamos a cumplir el propósito que Dios nos dio. No todos vamos a ser MacArthur con un ministerio internacional, pero si somos barrenderos de la iglesia y en nuestra vida diaria, Dios nos predestinó para servir a Dios en lo que sea, aún viniendo a la iglesia o en cualquier lugar que Dios nos dio en su gracia hacerlo. Es porque Dios nos escogió. Es porque Dios nos hizo sus herederos. Y hoy en día estamos aquí. Los que creímos en Cristo por eso. Entonces, propósito, designio, voluntad. Voy a leer en griego, prótesis, propósito.
Después leo de manera literal, no utilizo, digamos, para alguien que sepa la pronunciación erasmiana ni la moderna. Utilizo una literal más normal. Dice, boule, o la otra palabra, telema. Estas tres palabras se repiten a lo largo de todo este pasaje. A veces se utiliza diferente traducción, sin embargo, repite varias veces. Tres palabras clave tres palabras claves con relación conceptual que aparecen en este versículo. Sí, por favor, gracias. Entonces, hago una pausa. Estas tres palabras se repiten. Voluntad, designio, propósito. Ya sea como beneplácito, voluntad, el puro afecto de su voluntad. Eso nos muestra que todo, desde la elección, la muerte de Cristo, todo fue. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. No voy a ser como Obama. Hay un video de Obama que agarra el agua, hace una pausa y parece que solo se moja los labios, ni toma. No, yo voy a tomar. Tomé demasiado. Sí. Capaz que es una técnica de oratoria para hacer una pausa y mojarse. Sí. Entonces, estas tres palabras enfatizan que todo, desde el comienzo, desde el final, cada aspecto de la salvación del Dios Trino es de acuerdo a su voluntad, a su afecto, a su designio, a su propósito, a su determinación. Tres palabras claves con relación, dice el comentario de MacArthur, tres palabras clave con relación conceptual que aparecen en el versículo 1:11. Pablo ya había usado dos veces una de ellas, telema, en el versículo 1 y en el 9. El término transmite la idea del deseo y un deseo íntimo porque principalmente expresa emoción más que voluntad, volición. Así, la voluntad de Dios no es tanto la intención de Él como el deseo de su corazón. El término prótesis indica intención o plan. Literalmente significa trazar de antemano, como cuando se traza un plano de obra. Ese plan fue creado por designio de Dios. Una traducción del término griego boule, que significa el resultado de una determinación deliberada. Pero tras el plan y el designio, había no solo una mente maestra, sino un corazón lleno de amor. Dios no es solo un planificador, sino que es alguien que ama. Es alguien que ama y nos escoge como hijos porque nos ama. Detrás de su plan perfecto y de su voluntad, de su designio, está su amor. Por eso nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En amor Dios obra esto. Dios obra para que seamos sus hijos amados en Cristo con un amor eterno, amor perfecto, que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y Dios se agrada y se goza en salvarnos. Con ese gozo que vemos en Juan 17, que Dios goza en la unión, en la Trinidad, con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un gozo de amor, de comunicación entre ellos. Dios también decidió por su buena voluntad hacernos sus hijos, herederos, para compartir ese amor con la Trinidad, amor de pura gracia.
Y este amor que nos hizo herederos en unión con Cristo, basado en su plan perfecto, en su soberanía, su predestinación, su plan, tiene un propósito. Somos herederos, amados, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios tiene el propósito de que tú seas para alabanza de su gloria. Una creación de Dios que en Cristo canta gloria, gloria a Dios. Vivimos para alabanza de su gloria, como Pablo nos quiere recordar. Vivimos para alabar la gloria de Dios. Y por eso, nuevamente, al mirar la gloriosa herencia en Cristo, alabamos la gloria de Dios y sabemos que nuestra vida es para alabanza de la gloria de Dios, para alabanza de su gracia. Qué triste es ser herederos de las riquezas espirituales, ser herederos de toda bendición en Cristo. Qué triste es ser ricos, pero no saber eso. Qué triste es ser ricos, con toda bendición espiritual y tener todo acceso para todo en Cristo. Y decir, Dios, no quiero. ¿Sabes qué? Sé que tengo unas alas que tú me diste para volar. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero vivir con mi pobreza. Prefiero vivir con la cabeza agachada y decir todo el tiempo miserable de mí y vivir triste. Prefiero aparentar humildad, pero al mismo tiempo ser orgulloso al no aceptar la gracia de Dios. Qué triste es que no seamos así. Que al contrario, si realmente confiamos en Cristo, podamos saber que somos herederos de las riquezas espirituales más grandes que existen. Que en cualquier momento Cristo es suficiente, más que suficiente, para satisfacernos toda necesidad espiritual o material. Puede ser que estemos en los peores momentos de nuestra vida. Estar como Job. Estar al borde de la muerte. Pero ahí recordemos que somos herederos. Que el morir es ganancia y estar con Cristo es lo que vale. Y entonces por el poder del Espíritu Santo vamos a tener gozo en la tristeza, en la prueba. En ese momento va a decir, yo soy heredero, Dios me ama y eso es suficiente para mí. Si Dios quiere que enfrente esta prueba y camine sobre las aguas, lo caminaré y enfrentaré. Si me están atacando estas personas, como el número de tejados que están en este castillo, algo así decía Lutero, Dios, Cristo, es mi castillo fuerte. Como dice la música, castillo fuerte es nuestro Dios. Aunque haya demonios 1000, Dios, Cristo, es nuestra fortaleza, nuestro gozo. Y Él es más precioso. Y es el gozo de nuestras almas. Somos herederos. No somos pobres. Somos ricos con toda riqueza espiritual. Nadie es más rico que el que cree en Cristo y tiene a Cristo. Padre Celestial, gracias
porque nos hiciste herederos, porque estamos en Cristo, porque tú decidiste al predestinarnos y nos hiciste para tu gloria. Gracias porque somos lo que pusimos nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe y confianza en Cristo. Estos somos nosotros. Danos esas alas, danos conciencia de que tenemos ya esas alas para vivir una vida de fe, una vida como tú quieres que vivamos. Mas el justo por la fe vivirá. Abre nuestros corazones para recibir. Si todavía no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibir su gracia, recibir su perdón, recibir su amor y salvación y decir: Dios, yo soy pecador, no merezco nada, porque peco y voy a pecar y nunca voy a poder salvarme por mis obras. Ten misericordia de mí, porque soy pecador, sálvame. Y si realmente creemos eso, la verdad es que somos herederos de Dios. Somos amados por gracia inmerecida por Dios. Y la verdad es que tenemos alas para volar en la gracia. Que eso sea aún más real por los ojos de la fe. Como decía Hudson Taylor, que seas más real de que cualquier cosa, objeto y cualquier ser amado por nosotros, con los ojos de la fe. Cuando murió su esposa, su hija, y tú, en tu gracia, le diste esa consolación que solo tú puedes dar. Y así también tú nos das hoy a nosotros, Padre Celestial. Nos das por tu Espíritu ese corazón que dice: Abba Padre, Abba Padre, ven pronto, Dios mío, porque tu Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios amado. Que sea así para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, el video. Sí.